Hola, soy Javier Sánchez Aguilar, soy fisioterapeuta, me dedico a la fisioterapia neurológica y hoy vamos a hablar de 10 puntos sobre la hiperextensión de rodilla en el paciente neurológico adulto. La hiperextensión de rodilla es un problema frecuente que ocurre en los pacientes neurológicos y se puede definir como un aumento de más de 5 grados en la extensión de la rodilla. Se estima que afecta a un 40-68% de los pacientes con ictus y la afectación puede ir desde el dominio más estructural, generando daño con el paso del tiempo a estructuras de la rodilla, sobre todo posteriores, y ese daño también se puede reflejar en una afectación funcional en las actividades cotidianas. Respecto a las causas y al tratamiento, hay poco consenso. Poco a poco se va publicando más literatura científica, pero eso hace que el razonamiento clínico y la experiencia de cada profesional vaya dilucidando poco a poco estas cuestiones a la espera de que se publiquen mejores estudios. Empezamos con el punto primero. La hiperextensión de rodilla ocurre durante la fase de apoyo, específicamente durante la fase de respuesta a la carga y fase media de apoyo. Lo que va a ocurrir es que la rodilla no alcanza esa ligera flexión que se necesita en esa fase de apoyo inicial y por tanto no se produce la absorción adecuada de la energía que corresponde a la fuerza de reacción del suelo precisamente cuando el pie apoya sobre el suelo, ¿no? Se genera una fuerza de reacción y lo que va a ocurrir es que esa fuerza está alterada, está mal dirigida y por tanto la rodilla tiene que cumplir un rol de estabilidad, de la hiperextensión, ¿no? En forma de hiperextensión para evitar el colapso en flexión que supondría una caída, ¿no? Entonces, vemos que la rodilla se queda extendida, pero la tenemos que diferenciar de la rodilla rígida o en inglés stiff knee, porque la rodilla rígida se expresa como una falta de flexión en la fase de oscilación, ¿no? Y ahí sí que parece ser que tiene un componente más claro de hiperactividad muscular del recto anterior, ¿no? Pasamos al punto número 2 sobre la fuerza de reacción del suelo. Esta fuerza la podemos entender como un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Obviamos el sentido y nos quedamos con la magnitud y la dirección. La magnitud la hemos trabajado muy fervientemente desde la fisioterapia con ejercicios de carga, ¿no? La magnitud se refiere a los newtons, pero quizás hemos olvidado un poco la dirección. ¿Y por qué es importante la dirección? Porque dependiendo de la fase de la marcha, la fuerza de reacción del suelo va a pasar anterior o posterior a las articulaciones principales del miembro inferior, cadera, rodilla y tobillo. Entonces, lo que ocurre en estas fases, las que hemos nombrado que son importantes para la hiperextensión, la fase de respuesta a la carga y media de apoyo, ese vector debería pasar posterior a la rodilla. Lo que ocurre es que pasa anterior, por lo cual se genera un momento extensor y suceden una serie de implicaciones clínicas. Las más importantes es que aumenta la duración de la fase de apoyo de la extremidad parética y disminuye la velocidad de la marcha, la cadencia del paso y disminuye la simetría de la marcha, por supuesto. En estas dos fases, el rol de la rodilla es muy importante, es crucial. Tiene un rol eminentemente amortiguador y se tiene que producir una gran desaceleración porque el cuerpo viene de impulsarse y tiene que frenarse para no lanzarse hacia adelante, ¿no? Entonces tiene que ocurrir unas contracciones preferentemente excéntricas, una contracción excéntrica del cuádriceps y de los flexores dorsales que deben frenar el cuerpo. Se tiene que generar pues, esa amortiguación, ¿no? Del peso corporal. Por tanto, de este punto 2 nos quedamos con entender la importancia que tiene la fuerza de reacción del suelo y sobre todo la dirección. Si seguimos con el punto 3, podemos aludir a los factores, causas determinantes de la hiperextensión. Yo prefiero usar factores que típicamente se han dado tres, ¿no? La debilidad muscular, la espasticidad y el déficit propioceptivo. Evidentemente, después en la parte de valoración podemos ver qué influencia puede tener cada uno, podemos hacer un razonamiento multipaso, pero lo que está claro, el evento clínico fundamental es que prácticamente siempre hay una falta de anteriorización de la tibia en esas fases de apoyo, ¿no? Por lo cual, pues tenemos que pensar de dónde viene esa falta de anteriorización de la tibia, ¿no? Normalmente viene asociado a una limitación de rango de flexión dorsal del tobillo, tanto activa como pasiva, ¿no? Entonces, de este punto
es importante quedarse con ese concepto, ¿no? El de la anteriorización de la tibia. El punto 4, entrando ya en la evaluación, pues podemos ver un poco qué es lo que está recomendado, ¿no? Artículos recientes ya nos hablan de la evaluación instrumental que nos puede servir para ahondar mucho en esta hiperextensión. Se pueden utilizar desde sistemas de análisis de movimiento, ¿no? Que nos permiten hacer estudios cinemáticos muy interesantes, plataformas de fuerza para ver el análisis cinético, electromiografía para ver los patrones de actividad muscular y podemos ver cómo va esa coactivación muscular que es tan importante en esas fases de apoyo. Y también lo podemos combinar con estudiar con dinamometría la fuerza muscular, ¿no? La debilidad muscular es un factor muy importante, probablemente de los más importantes, y es interesante ver cómo se relaciona la fuerza con el resto de variables. No obstante, en el punto 5 pues bajamos un poco a la realidad para ver cómo habitualmente valoramos o podríamos valorar la hiperextensión de rodilla dentro de un marco completo, dentro de que la hiperextensión es un elemento biomecánico más dentro de todos los que tenemos. Entonces, aludiendo a los factores que hemos nombrado antes, pues podemos valorar el tono muscular, la propiocepción, la fuerza muscular, el control motor, en definitiva el déficit, ¿no? Podemos valorar el déficit, intentando buscar esos componentes primarios. No obstante, no hay que dejar nunca de vista la evaluación de la actividad, el test Up and Go, el 10 metros marcha, la escala de Berg para el equilibrio, y podemos ver en cada uno de los ítems o en cada uno de estos test ver cómo influye la hiperextensión de rodilla. Y lo que sí es muy importante es, aunque sea hacer una grabación en vídeo, típicamente de plano sagital, y hacer un análisis observacional, aunque menos, e intentar dibujar la fuerza de reacción del suelo, el vector, ¿no? Para ver cómo se pueden relacionar las estructuras articulares y musculares, pero también podemos usar el Kinovea, es un programa gratuito en el que podemos dibujar ángulos, trayectorias y nos puede dar mucha información, ¿no? Más de la que tenemos solamente con la observación. Pasamos al punto 6, nos adentramos en el tratamiento. Típicamente se habla de tratamiento médico, tratamiento ortésico y rehabilitador. A día de hoy, que yo sepa, hay 2 revisiones publicadas. La de Bleyenhoff es sistemática como tal, luego está la de Teodorescu del 2019. Básicamente, el problema que se observa, sobre todo en la revisión de 2010, es que no hay un enfoque causal en la hiperextensión, sino que se hablan de tratamientos, pero no se ahonda en la etiología, ¿no? En los posibles factores que pueden influir en la hiperextensión. No se aporta análisis instrumental, que hemos visto que ahora ya en los últimos estudios es lo más adecuado. La mayoría de los estudios en esta revisión se habla del reentrenamiento y las muestras son pequeñas y ausencia de grupo control. De este punto nos quedamos con que hay un tratamiento médico, que veremos ahora cuál es, que se orienta sobre todo hacia la toxina botulínica. Tenemos un manejo ortésico, sobre todo compensatorio, ¿no? Para de alguna forma tener un control estricto del patrón biomecánico, y luego tenemos el tratamiento rehabilitador, que obviamente es el que más nos interesa. El punto 7, sobre el tratamiento médico. Habitualmente lo que se hace, aprovechando para tener como diana otros elementos, ¿no? Como puede ser la espasticidad, mejorar la supuesta paresia, ¿no? O supuestamente mejorar la paresia, pues lo que habitualmente se hace es pinchar toxina botulínica en el tríceps sural, porque se cree que así vamos a inhibir el músculo tríceps sural y se va a facilitar la flexión dorsal, y eso se va a transmitir a la fase de apoyo, ¿no? También se basa en la teoría del acoplamiento entre la flexión plantar y la extensión de rodilla, ¿no? Y lo que se ve en ciertos estudios es que sí, se mejora la flexión dorsal, pero no se termina de resolver la hiperextensión, y es probable que estos efectos limitados se deban a que no se tiene en cuenta el factor debilidad del tríceps sural. Y además, pues sabemos que la espasticidad actualmente se enmarca como en un concepto paraguas, ¿no? En el que todo aumento de tono se le llama espasticidad. Entonces, como uno de los problemas clínicos más importantes es la falta de anteriorización de la tibia,
La espasticidad no necesariamente influye en eso, lo que sí puede influir es un aumento de la rigidez articular, de la falta de rango de movimiento hacia la flexión dorsal, pero eso puede que tenga poco que ver con la espasticidad. Entonces, como tratamiento médico, pues en algunos casos podrá ser interesante ver la infiltración de toxina botulínica, pero sabiendo que tiene efectos limitados sobre este problema en específico. El punto 8 es sobre el manejo ortésico. Es la opción más conservadora. Típicamente la ortesis más utilizada es la AFO, ¿no? La Ankle Foot Orthosis. La idea fundamental es llevar esa fuerza de reacción del suelo hacia posterior, porque está hacia anterior en la rodilla, y ayudar precisamente en esa anteriorización de la tibia. Lo que ocurre es que ciertos estudios, como viene muy bien resumido en una serie de casos de Apasami del 2015, lo que se ve es que se pueden hacer determinadas modificaciones en esa ortesis para optimizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la fotografía, pues se puede ver qué ángulo se le puede dar o qué inclinación tibial se le puede dar a la ortesis para mejorar la hiperextensión, y por ahora lo que se ve es que con 15 grados de aumento pues se consigue reducir más la hiperextensión, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta la coordinación con terapia ocupacional, que es el profesional que nos puede orientar más hacia qué ortesis puede venirle mejor al paciente, hacia si va a ser un enfoque más compensador o puede combinarse con el rehabilitador, y también pues para ver si se puede adaptar la ortesis con algunas modificaciones como el ángulo, cuñas, determinados aditamentos que se pueden añadir, ¿no? Lo que está claro es que puede reducir la hiperextensión, pero luego otra cosa es el salto hacia la actividad, hacia la velocidad de la marcha, la cadencia, donde evidentemente tiene que haber un tratamiento rehabilitador. Y hacia eso vamos en el punto 9. En el punto 9 lo que vamos a resaltar es el papel que tiene el ejercicio terapéutico como eje fundamental, ¿no? Es tener en cuenta la hiperextensión en el tratamiento básico que ya hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos un entrenamiento intensivo del paso, un entrenamiento de fuerza, ejercicios propioceptivos, ejercicios de carga progresiva en bipedestación, sentadillas con sus progresiones, pues tenemos que incorporar el elemento de la hiperextensión de rodilla y ver cómo razonamos para atacar diferentes factores de debilidad, de espasticidad, de propiocepción que puedan estar alterados, ¿no? Y luego el carácter específico que puede tener el trabajo de la hiperextensión, pues tiene sobre todo que ver con el reentrenamiento con feedback, ¿no? Y aquí tenemos desde el trabajo con el electrogoniómetro, que mediante un feedback auditivo pues permite ir corrigiendo y reentrenando el patrón de marcha. Tenemos el trabajo con feedback visual, por ejemplo con láser, en el que podemos colocarlo con una cincha. Hay diferentes sistemas que te permiten trabajar el control motor a través de una articulación, y también podemos trabajar con electromiografía. En definitiva, es tener un feedback inmediato que permita al paciente ir corrigiendo ese patrón, teniendo en cuenta que queremos corregir el patrón, que no solo queremos compensar como podríamos hacer con una órtesis. Después tendríamos un trabajo con electroestimulación funcional. Lo que ocurre es que parece ser que solo estimular la flexión dorsal no es suficiente para influir sobre la rodilla. Lo que puede ocurrir es que hace falta el elemento de flexión plantar para trabajar todos los componentes, ¿no? Lo que sí está claro es que la estimulación de la flexión dorsal es interesante sobre todo en la fase de vuelo, para que el pie no tropiece, para que no haga el drop, para que no sea un pie caído, pero luego en la fase de apoyo hace falta flexión dorsal, pero de la parte proximal, de la parte tibial, ¿no? Por eso es muy importante la anteriorización de la tibia. Entonces necesitamos esa anteriorización de la tibia, que podemos conseguir también con movilizaciones con movimiento, ¿no? Tenemos que influir sobre la tibia, bien sea a nivel distal, bien sea a nivel más proximal. Y el punto 10, sobre todo, es un punto de reflexión, ¿no? Blenheim-Heuff, en su revisión de 2010, se hace la pregunta de por qué debería tratarse la hiperextensión. ¿Es una cuestión estética? ¿Es una cuestión de mejorar la simetría? ¿Es una cuestión antiálgica porque la hiperextensión ya se ha vuelto dolorosa? ¿Es una cuestión de objetivos que nosotros queremos, pero el paciente no quiere y prefiere tener una órtesis que la corrija la hiperextensión y ya está? Entonces es interesante preguntarse por qué queremos mejorar la hiperextensión. ¿En qué fase está el paciente? ¿Está en fase crónica? ¿Está en fase aguda? ¿Se puede trabajar el déficit? Después, Boehm y Gruben, en un artículo muy interesante de 2015 sobre biomecánica de la hiperextensión, pues nos hablan que el foco lo tenemos que poner sobre la mal dirección de la fuerza de reacción del suelo, producto de la descoordinación muscular de la extremidad inferior parética por la lesión, que causaría esa inestabilidad postural que de alguna manera obliga a esa
sistema, el sistema motor, a reorganizarse para cumplir ese rol postural de la rodilla y que no colapse en flexión, ¿no? Entonces, lo que estos autores hablan es de desenmascarar, si es posible, la fuerza de reacción del suelo, de las compensaciones y trabajar directamente los problemas primarios, ¿no? Como digo, lo importante es tener en cuenta dónde está el paciente. Queremos recuperar, queremos compensar, porque dependiendo de eso, pues podremos optar por unos abordajes u otros.